Hola, queridísimos amigos, hermanos, personas, amigos profesionales, estudiantes o profesores de la carrera de psicología, entre otras personas. Estamos acá, yo soy Eric, ella es Daniela, ella es Andrea, ella es Valeria y él es Michael. Y vamos a hablarles sobre terapias de tercera generación, técnicas y estrategias para estas mismas. Todo un poco de la historia, un repaso, así que vamos con ello. Hablamos de mejoras psicológicas dentro del aspecto clínico, de igual forma los modelos diagnósticos y de igual forma vamos a analizar las bases contextuales de la misma, de igual forma sobre el conceptualismo funcional y algunas terapias como ACT, DBT y su evidencia científica. Bueno, para comenzar, determinemos bien qué es una terapia de tercera generación o también llamadas terapias contextuales, ¿no? Estas son un conjunto de enfoques psicoterapéuticos cuya base epistemológica está principalmente sostenida por el contextualismo funcional. ¿Y qué es eso? Bueno, esta es una propuesta que sale del conductismo radical de Skinner en los años 90, que propone que cada conducta, cada acción que un ser humano hace, cumple una función, un objetivo que está enmarcado en un contexto, ¿no? Es en base a esta propuesta conceptual que el objeto de intervención de estas terapias de tercera generación vendría a ser la conducta y su relación funcional con el contexto. Ahora, ¿en qué se diferencian las terapias de primera y segunda generación, ¿no? Porque si existe una terapia de tercera generación es porque hay de primera y segunda. Las terapias de primera generación se caracterizan porque el objeto de intervención es la conducta, pero la conducta como objeto único, ¿no? En cambio, en las terapias de tercera generación, la conducta está enmarcada en un contexto que, como ya les mencioné, tiene relaciones funcionales tanto con estímulos y respuestas, y entre otras conductas, ¿no? Ahora, en el caso de las terapias de segunda generación, el enfoque es más cognitivo, ¿no? Que bueno, es propio de la tradición de los años en los que se comenzó con este enfoque, en los años 50, que propone, ¿no?, que el objeto de intervención debería ser los pensamientos, las creencias y diferentes procesos internos entre comillas, que se deben tratar, ya que estos vendrían a ser como los causales de las conductas. Ahora, ¿cuál es el aporte más significativo que tienen estas terapias a nivel del sufrimiento o cómo se aborda esto, ¿no? Tengamos en cuenta que en psicología clínica muchas veces se utilizan tanto diagnósticos como etiquetas para poder, más que nada, facilitar el trabajo. Sin embargo, desde la perspectiva analítica funcional, que bueno, es característica de las terapias de tercera generación, esto queda de lado y más bien nos centramos más en modificar conductas que para que esto pueda funcionar mejor a nivel pragmático y no tenga huecos, por así decirlo, a nivel científico, ¿no? Otro de los aportes que menciona González Pando es que en base al DSM y los diagnósticos con el CIE han sido cambiados por modelos transdiagnósticos, teniendo más influencia con, digamos, la psicología más flexible o con la regulación emocional, entre otras. Bueno, me alegra que hayan mencionado acerca del contextualismo funcional porque realmente tiene una historia interesante. Esta surgió como una especie de extensión de la teoría de Skinner, la teoría radical, en la cual, bueno, al inicio tal vez podría tratarse un poco de forma mecanicista como lo fue con Watson, pero más tarde se volvió mucho más interactiva y toma más en cuenta la relación entre la persona y el contexto. Pero también lo podemos ver desde una forma filosófica. Tenemos al autor Pepper, que en 1942 escribió un libro llamado Las hipótesis del mundo, y ahí menciona que podemos empezar a comprender el mundo desde una postura justamente contextualista, que es entender la acción dentro del contexto. Después, en 1993, el psicólogo Stephen Hayes habló un poco acerca de la diferencia entre contextualismo descriptivo y contextualismo funcional. Y en base a todo eso podríamos definir que el contextualismo funcional es como una perspectiva filosófica acerca de la psicología que dice que ésta debería encargarse de predecir y de influir sobre el comportamiento humano. Y gracias al apoyo que también le dio el análisis funcional para la aplicación, se pudieron identificar con más rapidez cuáles eran las variables que intervenían en el comportamiento humano durante las terapias. Pero ahora,
¿Qué es lo que deberíamos considerar respecto al aporte del contextualismo funcional respecto a las terapias de tercera generación? Pues yo estoy de acuerdo con lo que menciona la doctora Froxán en un debate que hizo en el 2024 con justamente contextualistas, que dice que el contextualismo en sí no es nada nuevo. Viene mucho del conductismo y en sí lo único que hace es poner énfasis en lo que nosotros denominamos contexto. Así que es importante considerarlo porque pone de nuevo en la mesa de los científicos la idea de que el contexto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta en terapia. Entonces, lo que yo diría que aporta el contextualismo a las terapias de tercera generación es que ayuda a efectivizar el procedimiento de la investigación, potencia los resultados y a largo plazo puede hacer que las personas por fin vuelvan a confiar en que están siendo tratados con una psicología científica. Ok. Bueno, es así como vamos a hablar de las terapias de tercera generación, algunas de las principales. Si la primera ola nos enseñó, la primera generación nos enseñó que las terapias se basan mucho en cambiar las conductas, en el conductismo más clásico, digamos. La segunda ola nos recordó que las emociones, los pensamientos de las personas importan en la terapia. Esta tercera ola, tercera generación, nos muestra que el contexto y la integridad de todo como un ser psicosocial, digamos, es lo más completo, una visión más completa y compleja. Entonces es así como González, entre otros autores, en 2010, nos comenta acerca sobre dos principales terapias de tercera generación. Primero el ACT, Acceptance and Commitment Therapy en inglés, o la terapia de aceptación y compromiso, que sirve básicamente, nos plantea básicamente dejar de luchar con nosotros mismos para poder aprender a relacionarnos de mejor manera, flexiblemente. Esto nos ayuda, junto al mindfulness aplicado en esta misma terapia, a solucionar problemas como la ansiedad, la depresión, el dolor crónico incluso, y incluso la falta de sueño, las malas horas de sueño. Después tenemos el DBT, que sería en inglés Dialectic and Behavioral Therapy, básicamente terapia dialéctico conductual, sí, gracias, casi se me olvida, creada por Marshall Linehan, principalmente creada para el TLP en un inicio. También se pudo aplicar para la depresión persistente, la aceptación al malestar, la tolerancia al malestar, mejor dicho, así contra impulsos depresivos persistentes también. Esto sí es verdad que junto a medicación, esta terapia DBT es muchísimo más efectiva, pero también se puede aplicar sin medicación, aunque lo más común es que sí se haga, ¿no? Se suele hacer en grupos y también a la par de una terapia individual, aplicando para causas de autolesión, suicidio o malestares emocionales complejos y graves. Finalmente ahora tenemos, hecho por Cala, entre otros autores, nos expone en 2011, la última, la FAP, que suena chistoso, la terapia analítica funcional, Functional Analytic Therapy en inglés, que nos propone una relación, la importancia de la relación terapeuta-paciente como eje central de la terapia, por medio de tal vez un condicionamiento más clásico. Mediante la sesión de la terapia, pues se analizan las conductas clínicamente relevantes, que son patrones de conducta, que se atienden en medio de la sesión. Esto con el fin de reforzarlos, extinguirlos, castigarlos, y bueno, se puede aplicar para distintos casos de ansiedad, depresión, sobre todo para problemas relacionales interpersonales. Esta terapia hecha por Robert Kohlenberg y Mavis Tsai, sí, nombre chino parece. Bueno, esas son las tres principales. Ahora le paso a mi último compañero. Bueno, primero para poder decir que no es condicionamiento clásico, sino es más condicionamiento operante, de donde va a surgir pues el FAP. Y en este caso vamos a poder mencionar que FAP tiene mucha evidencia científica. De hecho, las terapias de tercera generación son las que más evidencia científica poseen hasta la actualidad. Se siguen desarrollando muchas más. Voy a citar solo algunas, y en este caso pues una investigación realizada por José Morón, quien estaba a la cabeza, junto a Luis Valero. Utilizaron dos técnicas psicoterapéuticas muy esenciales que mencionó Eric, que es FAP, y utilizaron ACT, terapia de aceptación compromiso, y psicoterapia analítica funcional. En este caso, lo que hicieron fue una suerte de fusión, y esa fusión llevó a un desarrollo de algo llamado FACT. Sus siglas en inglés igual, ¿no? Es psicoterapia funcional
de aceptación y compromiso, lo cual es muy evidente lo que hicieron. Y esto muchos podrían decir, pero ¿cómo funcionan dos terapias para poder hacerlo solo en uno? En contexto, pues, vamos a basarnos en contexto. Lo que te menciona la teoría de FAP es que esta la puedes usar en cualquier otra terapia, pero que tenga de igual validez científica. Es decir, no puedes simplemente utilizar FAP estrictamente sola, sino que también la puedes meter con ACT, puedes meterlo con DBT, y la fusión genera un mayor resultado. Y en esta investigación que, como menciona, de José Morón, que se hizo en el 2021, la hizo con 120 estudiantes de bachillerato. Estos chicos tenían de alguna manera problemas de salud. Y una cosa a resaltar de este tipo de terapias es que ya no se habla tanto de salud mental, sino que el artículo resaltaba mejoras en la salud, no directamente salud mental. Así que esto es también muy importante poder resaltar ahí. El resultado de esto fue que estadísticamente hablando hubo una mejora significativa en la salud de estos estudiantes al haber fusionado tanto FAP como ACT. Y esto nos trae pues en problemas como los de autoconcepto directamente, donde se vio en la parte estadística que era el mindfulness una de las actividades, una de las técnicas que a los chicos les beneficiaba mucho más. Yendo a otra investigación muy importante, que es un estudio de caso de una señora de 40 años. Nos menciona que la señora poseía problemas de ansiedad, problemas de depresión, así que se aplicó directamente terapias de tercera generación para poder desarrollar. Y una de las cosas que también se tiene que controlar siempre en psicoterapia es el tema de las recaídas, porque siempre van a ocurrir recaídas emocionales. Y lo que se espera una persona después de llevar una psicoterapia es que estas o desaparezcan o sean menores, el impacto sea mucho menor. Así que cuando se realizó FAP, psicoterapia analítica funcional en esta paciente o en esta consultante, lo que se encontró fue que de una puntuación muy alta en el BDI, en un test de depresión, después de 7 meses de terapia, esta bajó significativamente. Y se hizo un seguimiento continuo, de forma que tras 17 meses de haber abandonado terapia, se le volvió a citar y se le volvió a evaluar. Y se mantuvo directamente todo este beneficio que ella había conseguido desde FAP, mostrando que la evidencia científica nos decía, en este caso, que las recaídas podían ser mucho menores. Ahora, también hay investigaciones que van a tratar mucho esa diferencia de FAP, de terapias TCC, cognitiva conductual. Sin embargo, que TCC también tiene evidencia científica, eso debemos resaltar bastante, que no es una de las psicoterapias que tal vez se ha dejado abandonada. Mostraba que ambas pueden ser tan útiles y tan significativamente estadísticamente hablando, científicamente hablando, como tal vez se comentaba en otro momento, que manejar todas las variables en psicoterapia tienen que ser necesarias y tenemos que siempre como psicoterapeutas tal vez poder mejorar todos esos aspectos, ya que sea la línea, sea la psicoterapia que elijas, pero basada en evidencia, va a traer muy buenos resultados. Bueno, en este caso, pues como conclusión de este pequeño conversatorio que tenemos con los chicos de este podcast en contexto, las terapias de tercera generación, evidencia científica hay mucha, y en ese caso siempre nos va a beneficiar optar por una psicoterapia con evidencia científica para poder mejorar. Llegando al cierre del podcast, podemos dar a entender de que las bases conceptuales son muy importantes. De igual forma, la base científica dentro de las terapias con los modelos transdiagnósticos dentro de la tercera generación. De igual forma, como María Froxon menciona, no es tan importante solamente darnos cuenta en los aciertos o en los desaciertos dentro de cada generación, sino tener en cuenta ambos prospectos para poder seguir creciendo más adelante como ciencia, como psicología. Y como ella menciona, no se trata de generar disparejos o disbardos, no se trata de hacer ciencia. Y terminando con eso, nos despedimos de nuestro podcast. Dejen comentarios, denle like, no sé, denle like, donen. Al QR de IAP.